Shalom, Obrahat, Shalom, Obrahat. Todos ustedes. יברכך השם מציון וראה בטוב ירושלים. יברכך השם מציון כל ימי חייך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. 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 והווה עלינו, 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 והווה עלינו ברכה ושלום. והווה עלינו, 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 והווה עלינו ברכה ושלום. Shalom, Obrahat, Shalom, Obrahat. Amados, benditos de nuestro Abacadosh en las naciones, benditos de nuestro Abacadosh, benditos todos aquellos los que estamos en el Mashiach Yeshua. Bendito sea el nombre de nuestro Abacadosh, el Borei Olam, el Creador eterno, el Rey del universo, nuestro Creador. Gracias, Abacadosh, por estar en medio de nosotros, porque tú manifiestas tu presencia, porque toda presencia que no es la del Ruach HaKodesh se tiene que ir y se va, se aparta del lugar en donde estamos congregados, Padre, para recibir tu bendita palabra, Borei Olam. Toda rabá sea para Yod-Hei Vad-Hei. Gracias te damos en el Mashiach, nuestro sumo sacerdote Abacadosh, el que intercede por todos nosotros, la Kehilá. Oh Abacadosh, gracias. Estamos hoy día miércoles, amados. El día 17 de abril. Estamos apenas a 2 días, amados, de celebrar Pesaj, que significa pasar por alto. Y hoy vamos a ver un tema, vamos a ver precisamente eso, lo vamos a ver hoy y lo vamos a grabar para compartírselo a la Mespajá en la dispersión. Y para que la casa de Judá lo comprenda, que ya se ofreció, ya vino Mashiach ben Yosef, varón sufriente. Él vino a hacer la redención de aquellas tribus, de aquellas ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Entonces, vamos a ver detalladamente lo que nos dice acerca del Corbán, del Pesaj de Yeshua, del sacrificio, de la ofrenda perfecta y continua del Mashiach Yeshua. Allí rápidamente que el Abacadosh los ilumine a todos ustedes, nos abra el entendimiento, nos ayude a comprender. ¿Para qué? Para que aquellos que deseen participar en el nombre de Mashiach Yeshua sepamos cómo lo vamos a poder hacer. Allí en Éxodo 12, del 12 al 14 dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yod-Hei, Bat-Hei. Aquí está claramente. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne. Es por eso que estamos y vamos a punto de celebrar Pesaj. Este día os será memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai, para Yod-Hei Bat-Hei. Durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis.
Pero tristemente vemos que cristianismo y catolicismo celebran fiestas paganas. No celebran las fiestas del Eterno, porque gente maligna introducida dentro del cristianismo les dice: ustedes ya no tienen que guardar las fiestas, ustedes ya no tienen que guardar el Shabbat, ustedes pueden comer de todo, ¿verdad? Pero entonces ellos siguen una falsa escritura, ellos siguen un falso Mesías, porque el Mesías no vino a hacer eso. Vamos rápidamente a Lucas 22:1, luego del verso 7 hasta el 20. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llama la Pesaj. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de Pesaj. Y Yeshua envió a Cefas y a Yohanan diciéndoles: id, preparad la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: y aquí, al entrar en la ciudad, os saldrán en encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua, la Pesaj, o celebrar con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparado ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pesaj. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros este Pesaj, celebrarlo antes de que padezca, de que él mismo sea ese cordero, ¿verdad? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. ¿Verdad? Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Elohim venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Antes de que empezáramos el servicio, yo les mencionaba que, por eso dijo el Mesías: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Quiere decir que los sacrificios de animales han quedado invalidados, que ahora el sacrificio que queda vigente es el del Mesías. La sangre que se derramó, la que vale, es la del Mesías. Se derramó tanto por casa de Judá, aunque ellos lo rechacen, se derramó por todas las tribus de Israel dispersas. Entonces, por eso esto lo han comprendido muy mal en el cristianismo, ¿sí? Porque dicen que el fin de la ley es Cristo, pero no saben explicar esa parte. Les voy a decir cómo se entiende, cómo se debe de entender. Cuando dice ahí que el fin de la ley es Cristo, se está refiriendo a la ley de los sacrificios de animales, porque los sacrificios de animales no pueden darnos la redención, pero el sacrificio del Mesías sí lo logró. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo que el fin de la ley es el Mesías. ¿Sí? Por eso el Mesías le dijo a su padre: quita lo primero y establece esto último. Quita los primeros sacrificios y establece el mío, mi sacrificio. Porque es el que vale, es el que cuenta ante el Abba. Porque él mismo, como sumo sacerdote, entró en el lugar santo y ofreció su misma sangre. Porque si no hubiera sido como todos los sacerdotes de la antigüedad, entraban año con año llevando sangre, pero no era la propia, sino era la de animales. Y el Mesías acá entró en el lugar Kadosh, y llevó su propia sangre ante el Abba. Por eso le dijo: quítalo primero, quita esos sacrificios animales y establece el mío, mi sacrificio. Y por eso él dijo acá, el Mesías: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Por eso se tuvo que derramar la sangre del Mesías.
como fue la aspersión de la sangre, como se hacía la aspersión de la sangre de esos animales, así se hizo la del Mesías. Si la sangre de Abel clama por justicia, imagínense la sangre del Ben Elohim, de Yeshua HaMashiach. Así de igual manera, como nos dice acá en la lectura que acabamos de leer, que pasó por esa noche sobre Egipto e hirió a todos aquellas casas donde no veía la señal, donde no veía la sangre. Así la sangre del Mesías, ahora el Padre la ve en nuestras vidas, en nuestra existencia, a nuestro favor. Por eso no entran en nosotros y no deben de entrar plagas, pestes, enfermedades, males. Pero tenemos que andar rectamente. Segunda de Corintios 5:19 dice, veamos allá, amados, acompáñenme a buscarlo. Bueno, dice, Segunda de Corintios 5:19, Elohim estaba en el Mashiach reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A todas esas gentes, cuando celebran esto, lo haces porque quieres reconciliarte con el Eterno, o lo celebras nada más porque se ve bonito, ¿verdad? No, si lo haces con esa intención, de nada va a servir que la celebres. Entonces, Pesaj se celebra al inicio del año. En Éxodo nos dice que significaba la salida de la esclavitud. El pueblo de Israel solía tener fiestas de peregrinaje, Shalom Regalí, para ofrecer ofrendas a Elohim, y lo hacían en Shavuot, Sukkot, Pesaj. Y hoy, 3.300 años de que se celebraba. Vamos a Éxodo 23. Éxodo 23, del 14 al 17. Dice, 3 veces al año celebrarás fiesta en mi honor. Celebraréis la fiesta de los panes sin levadura, o sea, Pesaj. Durante 7 días comerás panes sin levadura, como te lo mandé, en el tiempo señalado en el mes de Abib. Porque en ese mes saliste de Egipto. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Celebrarás la fiesta de la siega, o sea, la fruta, primicias de tus labores, de todo lo que hayas sembrado en el campo. Y celebrarás también la fiesta de la recolección, ¿sí? A finales del año. Vean, Pesaj empieza al principio y la de la recolección es al final del año. Cuando recojas de los campos el producto de tu trabajo, todos los varones se presentarán ante el Señor, tu Elohim, 3 veces al año. Esos eran los peregrinajes que hacía el pueblo de Israel a Jerusalén. Y bueno, aquí se lee la Agadá, del verbo leagin, que es instruir. Por eso se lee la Agadá en esa noche. La historia, el relato de cómo es que los hijos de Israel salieron de Egipto y cómo se ofreció la Pesaj, ¿verdad? Bueno, en el mes primero de Abib, y desfasado también puede ser en Nisan, en el 14 del mes, en el 14 del mes, entre las tardes. ¿Por qué entre las tardes? Porque ya vemos que el día bíblico empieza en la tarde, viernes, y acaba el sábado en la tarde. Por eso dice que entre las tardes. Dice, es la Pesaj para Adonai. Esto está ahí en Vayikra, Levítico 23:5. Levítico 23:5. Se comienza en la tarde final del 13 de Abib y entre la tarde inicial del 14 de Abib. Tenemos que saber que cada día bíblico tiene 2 tardes. Uno comienza el día y en la otra termina el día, ¿sí? Vamos a ver Éxodo 12. Éxodo 12, del versículo 2 hasta
el versículo 27 y luego del versículo 40 al 49. Ajá, vamos para allá. Dice, este mes os será principio de los meses, el mes de Abib. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, díganles, en el 10 de este mes, tómese cada uno, fíjense cómo se nos dice, en el día 10 de ese mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan grande, tan pequeña, que no baste para comer el cordero, o sea que digas, ahí es muy grande para nosotros, entonces esa familia y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Se pueden juntar para celebrarla. Conforme al comer de cada uno, haréis la cuenta sobre el cordero. Dirán, somos como unos 15, bueno, con un cordero nos alcanza. Perfecto, háganlo. Fíjate cómo dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Dice, lo mismo que el Mesías. El Mesías, fue sin defecto. No hubo pecado en él, no hubo levadura. Vamos a Primera de Pedro 1:18 y versículo 19 también. Primera de Pedro 1, Primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Mesías no tuvo mancha ni contaminación. Vamos a otra cita. Dice, en Hebreos 9:14, también, vayamos a buscar Hebreos 9:14 dice, dice ahí, cuanto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Ruach eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Pero dice que sin mancha, sin ningún reproche de pecado. Él mismo le decía a los fariseos, ¿quién me reprocha? ¿Quién me redarguye de pecado? Y nadie le respondía nada. Bueno, continuamos con la lectura que estábamos de Éxodo. Voy en el verso 6, dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Fíjate cuándo es, hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación. O sea, por todo Israel tiene que ser inmolado entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes. Entonces, ¿por qué el Mesías fue clavado en los maderos? Porque dice que su sangre tenía que ser puesta en los 2 postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Ves? Aquella noche comerán la carne asada al fuego. Y así fue dejado colgado en el madero, ¿no? En la intemperie, en el rayo del sol. Puesto que, ¿qué dijo en un momento de que estaba más fuerte su prueba? Tengo sed. Entonces, acá decía, lo comeréis asado. Y tal cual su carne, su piel estaba experimentando eso. Entonces dice, con panes sin levadura, o sea, sin pecado. Nos habla eso de todo aquello que nos pudiera cambiar, nos pudiera alterar la humildad, la obediencia. Con hierbas amargas lo comerán.
Las hierbas amargas nos vienen a representar todo el sufrimiento que nos deben de recordar. No nos debe de dejar olvidar todo lo que padeció nuestro pueblo allá en Egipto. Para que ahorita, aunque nosotros vivamos bien en comodidades, con buen empleo, no nos olvidemos. ¿De dónde salimos? ¿De dónde procedemos? Lo que costó su sufrimiento para que hoy nosotros podamos hacer esta memoria de lo que ellos experimentaron en carne. ¿Verdad? Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, todo completo. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Por eso también el Mashiach, ¿verdad? No fue dejado colgado. Por eso dice, no lo dejaréis de él hasta la mañana, hasta el día siguiente. Lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vestidos. O sea, tiene que ser algo solemne. Una fiesta, pero solemne, respetuosa. No pueden ahí llegar así con sus fachas o sus jeans o cosas así. Bien. Si para una fiesta te arreglas bien, pues más para esto. Vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Yod Hei Bat Hei, del Abba Kadosh. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Yod Hei Bat Hei. Y la sangre será por señal en las casas en donde vosotros estéis, y veré, fíjate cómo dice el Señor, veré la sangre y pasaré de ustedes, me saltaré, pasaré por alto. Por eso Pesach significa pasar por alto. ¿Ves? Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Por eso el Cordero tomó el lugar de nosotros. El justo tomó el lugar de los injustos para librarnos de esto, para librarnos de esta plaga de mortandad. ¿Para qué? Para que el Eterno viere la sangre de su Hijo Mashiach Yeshua, Ben Yosef en nosotros, el Corbán, y nos librara, y no nos azotara, y no pereciéramos. Dice, y este día os será en memoria. Por eso es algo hermoso. Será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yod Hei Bat Hei. ¿Por qué? Porque Él nos dio su salvación, Él nos dio su Yeshua, Él nos dio ese Cordero que quita el pecado del mundo. Dice, entonces, durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebréis. Esta parte, ¿por qué no la quieren entender los cristianos? Dice, por sus generaciones por estatuto perpetuo. Hay de aquellos que siguen a esos falsos maestros que les dicen, ya no deben celebrar las fiestas porque no son judíos. Ignoran las escrituras. En las escrituras dice, se le dijo, ¿no? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué serán benditas? ¿Por qué? Porque ellos, estas personas que no proceden del pueblo, aprenderán a proceder como hace el pueblo y serán benditos. Imitar la obediencia del pueblo del Eterno les traerá bendición. Dice, 7 días comeréis pan sin levadura. O sea, en el primer día empezamos con pan y levadura, se celebra Pesaj, y ya de ahí sacamos toda la levadura, todo aquello, pero lo hacemos físicamente, pero tenemos que sacarlo espiritualmente de nuestro ser, todo aquello que nos esté alterando, nos esté contaminando. Dice, así y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere el leudado, o sea, cosa con levadura, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. No podemos seguir viviendo igual después de conocer lo que el Abba ha hecho para
regenerarlos, para restaurarnos nuevamente. El primer día habrá santa convocación, por eso es que no se debe de trabajar. Ajá. O sea, ¿cuándo es el primer día? El viernes en la tarde. Ajá. Cuando inicia Shabbat. Y asimismo, en el séptimo día tendréis otra santa convocación. ¿Verdad? En el final de Shabbat. De Shabbat a Shabbat. Dice, ninguna obra se hará en esos días, excepto solamente que preparéis. Fíjate, ¿para qué se nos da el día? Para que preparemos lo que cada cual haya de comer. Antes de que empiece el inicio de Shabbat en viernes, tenemos que estar ya ocupándonos, haciendo la hamatza, arreglando la mesa, preparando lo que el plato que vamos con el que vamos a conmemorar Pesaj. Ya tenemos que estar arreglados, tener todo. Bien hermoso, bien lindo. ¿Por qué? Porque vamos a conmemorarlo en memoria. ¿Verdad? Dice, guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes, o sea, saqué a su pueblo de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento. Es un mandamiento, fíjate. Y cómo en el cristianismo se les engaña. Esos falsos maestros de Satanás metidos ahí los llevan a desobedecer al Eterno. Dice, guardaréis este mandamiento, este mitzvot, en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. El mes primero es el mes de Abib. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 de la tarde. Del 14 al 21, pues son 7 días, ¿no? Por 7 días no se hallará levadura en sus casas, porque cualquiera que comiera leudado, así el extranjero como el natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo y untad el dintel, los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana. Por eso nos dice que esa es noche de guardar. No es de que celebremos, escúchenlo bien, no es de que celebremos el Pesaj en la tarde y en la noche, ay sí, ya vámonos a dar la vuelta, vamos a salir a pasear. No, señores, es de guardar, es de estar meditando, ¿sí? Entonces dice, ¿por qué? Dice, Yod Hei Bat Hei pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes pasará Yod Hei Bat Hei aquella puerta. Pasará de esa casa, de ese hogar, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Se dan cuenta? Y eso está pasando hoy. Por eso hoy hay muchos enfermos, por eso hay muchos enfermos, ya muchos hasta han perecido. Porque no se tiene temor, no se tiene reverencia por esto. Ya se sabe que en esos días, previos días, semana antes, uno se debe de estar preparando, autoanalizándose, ¿no? Cuidando de no estar comiendo, ni tener levadura dentro de nosotros, espiritual, ni mucho menos estar comiendo cosas leudadas en nuestro cuerpo. Pero ¿qué tal? Hay muchos que por ahí a lo mejor hasta se fueron a echar sus camarones porque dicen, ay no, ahorita es lo único que ven en todos lados. Que porque la costumbre del catolicismo es no comer carne. Y les dan camarones y se los comen. Ya estás comiendo lo que está prohibido. ¿Ves? Entonces tenemos que cuidar eso. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Tenemos que, para eso se hace también, para eso celebra, para que ellos vean y recuerden y nosotros les contemos por qué hizo el Eterno por su pueblo. Para que ellos teman y vean que con mano poderosa el Eterno, amén, sigue obrando. Dice,
Por eso dice, lo guardaréis esto para vosotros y para vuestros hijos siempre. Cuando entréis en la tierra que Yod-Heh Bat-Heh os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros le responderéis, es la víctima de la Pascua de Yod-Heh Bat-Heh, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces realmente lo que nos dice acá otra cosa más para comprender el sacrificio del Mashiach es, él fue la víctima de la Pesach, de Yahweh, de Yod-Heh Bat-Heh. Como les decía hace rato, el justo tomó el lugar de los injustos. El Eterno quiso que él fuera afligido, que él fuese abatido, uno solo, para que no ocurriera todo eso al pueblo. Pero hoy tristemente vemos que eso no lo valoran, y mucho menos casa de Judá. Algunos el Eterno ahí los ha levantado y por ellos siguen allá, esa es su labor, hablarle a los de la circuncisión de que el Eterno estaba en el Mesías, reconciliándolos con Él mismo. ¿Para qué? Para que teman, para que lean Isaías 53, todo lo entiendan y vean que por eso el Mesías tuvo que dar su vida. Isaías 53, todo léanlo. Dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yod-Heh Bat-Heh salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Yod-Heh Bat-Heh, escúchenlo, es noche de guardar para Yod-Heh Bat-Heh, por haberlo sacado en esa noche de la tierra de Egipto. Esta noche deberán guardarla para Yod-Heh Bat-Heh, todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Yod-Heh Bat-Heh dijo a Moisés y Aarón, esta es la ordenanza de la Pesaj, ningún extraño comerá de ella. Ninguno que nada más en ese momento, porque ya llegó, porque se ve bonito, porque dicen, qué alegre se ve todo, y se anime a querer participar. No, señores, no puede. No puede. No puede si primero no se ha puesto a cuentas, no se ha humillado bajo la mano poderosa del Eterno. No puede participar. Tiene que demostrar realmente que está dispuesto a seguirle. Tiene que demostrar. Una fe sin obras es una fe muerta. Una persona que tenga una fe así, que no quiera ser obediente, por ejemplo, ¿a cuántos que siguen desde hace mucho tiempo los videos, los audios que subimos, tanto los que nos siguen ahí, lo que compartimos en Facebook, en WhatsApp, ya se les ha dicho que tienen que realizar ese rito de purificación que es el pacto de aguas, de sumergirse en las aguas para purificación espiritual? No lo han querido hacer. Ni siquiera dan un indicio de obediencia. Entonces estas personas, amados, no pueden participar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se la están creyendo, no están entendiendo lo sublime de lo que ocurrió, de lo que es. Bien. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieren circuncidado. Si digamos, si en tu comunidad, si en el lugar donde tú estás, no hay nadie competente para poderte circuncidar, y bueno, deseas, ya tienes tú la circuncisión de tu corazón, has cortado con el prepucio la carne del pecado en tu vida, estás en esa convicción de guardarte en santidad para el Eterno, ¿sí? Entonces procurarás pronto realizar en los varones la circuncisión. Aquellos que no esperen, no den largas a lo del bautismo, háganlo ya. Pero lo de la circuncisión sí es un poco más difícil porque bueno, si no hay nadie competente, si no hay nadie capacitado para hacerla,
Pero pónganse en contacto, busquen la manera de poderlo llevar a cabo. Que vea el Eterno que tiene la intención de hacerlo. Pero si no ve el Eterno que no tiene ni la intención de llevarlo a cabo, entonces no puedes participar. Si ni siquiera quieres bautizarte, pues no puedes participar. ¿Verdad? Si ni siquiera tienes el deseo ni la intención de guardar el Shabbat, mucho menos puedes participar. Esto se trata de obediencia, de sujeción, de someterse. Por eso dice en la palabra, someteos bajo la mano poderosa de Elohim. Y someterse es obedecer, señores. No vas ahí a latiguearte, ay, me someto a ti, Señor, mira, yo mismo me latigueo. No, eso no es. Entonces fíjate, dice, se comerá en una casa, o sea, se tiene que celebrar en un hogar. Y no llevaráis aquella carne fuera de ella, de ese lugar, ni quebraréis hueso suyo. Aquí se cumplió otra cosa del Mesías. El Mesías fue atravesado con una lanza, pero no le fueron quebrados ningún hueso. No hubo defecto en él, ni físico. Toda la congregación de Israel lo hará, toda. Niños, ancianos, embarazadas, todos. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua, la Pesaj, para Yod Hei Bat Hei, la víctima, el sacrificio, séale circuncidado todo varón, y entonces lo celebrará. Porque ese acto de obediencia demuestra realmente que es sincero su deseo de acercamiento y de participar. Pero si ni siquiera lo quiere hacer, no, entonces no está calificado para participar. Le va a ser contado, va a ser contra él condenatorio si participa. ¿Sí? Porque ni siquiera tiene la convicción ni la seguridad. Les dice, y será como uno de vuestra nación. Aquellos que lo hagan, que bien, bienvenidos. Pero ningún incircunciso comerá de ella. Ninguno, ya les expliqué, ninguno que no quiera ni siquiera guardar Shabbat, ninguno que no quiera ni siquiera bautismo, el Brit Milá, ninguno que no quiera tampoco la circuncisión, no solo del corazón, no, la otra también. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habita entre vosotros. Dice, de entrada, ningún rebelde a cumplir lo que el Creador nos demanda puede participar. Si ni siquiera se presenta en las reuniones y quiere participar, ¿cómo lo vamos a dejar participar? No, eso no podemos permitirlo. Si aquellas personas que no quieren ni bautismo, si las mujeres no se ponen cobertura sobre su cabeza, tampoco, porque están en rebeldía contra su cabeza, que es el hombre. La circuncisión de hombres, ya lo vimos, en recato también es importante. ¿Sí? Dice, ay del que no quiera celebrarla en sus tiempos. Esto sí es importante. Hay de los que digan, ¿por qué? Porque, ¿qué ejemplo podemos dar acá? Ya sabemos que en la tradición, el catolicismo, se da que desde, algunas empresas y todos esos dejan de trabajar desde el día miércoles. Y muchos familiares aprovechan, dicen, pues que se viene Semana Santa, para ellos mejor, para ellos, ¿qué significa Semana Santa? Vacaciones y diversión, y borrachera. Para ellos, para eso sirvió el sacrificio del Mesías, para tener vacaciones, para poder salir y distraerse del trabajo. Pero no significa, no ven el lado espiritual. No ven que estaba el Eterno reconciliándolos con Él mismo. No lo ven. Nada más ven eso, que es un momento que bueno para poder salir de vacaciones, distraerse del estrés, del trabajo. Con esa perspectiva ven estos días. Pero no así el pueblo, no así Israel lo ve así, no lo ve así. Porque ellos se sientan con temor, reverencia, hacen tal cual. Se dice no trabajar en ese inicio y en ese final, no se trabaja. Se dice que
No se debe de comer pan con levadura, ni debe de haber nada leudado o levadura en casa. No se debe haber. Ese ejercicio, ya les dije, nos ayuda para sacar de nuestro interior toda levadura en nuestro interior. Jactancia, arrogancia, prepotencia, malas palabras. Son cosas que nos están inflando para lo malo, que nos están deformando. Así como el pan se infla, ¿no? Igual, todo aquello que nos esté deformando en el espíritu, lo debemos de echar fuera. Por eso debemos aprovechar en esos días para buscar el rostro del Abba y decirle, mira, esto y esto, yo reconozco que esto. Echa fuera, ayúdame a sacar de eso de mi vida. Yo no lo quiero, ya no quiero ser así prepotente, soberbio, que me la sé, que todo esto. Nada de eso. Por eso vamos a ver ahí en... Bueno, déjenme buscar la parte porque ya la perdí acá. No, sí, vamos bien, nada más que... Dije, ay del que no la quiera celebrar, ¿verdad? Bueno, acá está. Ahí en Números capítulo 9, del 1 al 14, dice claramente. Habló, Números capítulo 9, del 1 al 14. Habló Yod-Heh-Vav-Heh a Moisés en el desierto de Sinai, en el segundo año después de su salida de la tierra de Egipto. En el mes primero les dijo, los hijos de Israel celebrarán la Pesaj en su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes. La celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos, ¿sí? Dice, conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua, la Pesaj. Celebraron la Pesaj en el mes primero, el mes de Abib, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto del Sinai, conforme a todas las cosas que mandó Yod-Heh-Vav-Heh a Moisés, y así hicieron los hijos de Israel. Pero vean en el versículo 6 que dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua, la Pesaj, aquel día, cuando se debía de celebrar. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de un muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Yod-Heh-Vav-Heh a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió, esperen, oiré lo que ordena Yod-Heh-Vav-Heh acerca de esto. Y fue, y oró, ¿no? Y fue Moisés, dice, y Yod-Heh-Vav-Heh habló a Moisés, le dijo, habla a los hijos de Israel, diles, cualquiera de ustedes o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto, o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pesaj de Adonai en el mes segundo, o sea, un mes desfasado. Es como si hoy estamos en abril. Aquellos que digamos que estén así en estas circunstancias la celebrarían en mayo, ¿sí? Para dar un ejemplo. Dice, en el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas. Hierbas amargas, ya les dije, puede ser el apio o los rabanitos picados. Estas son como una hierba amarga, para recordar todo el sufrimiento que pasó el pueblo. Y nosotros que hoy tenemos una vida mucho más, o sea, nada comparable con lo que ellos pasaron allá, no se nos olvide. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ¿sí? Ya les dije que por eso también el Mesías tuvo que ser bajado del madero y no ser dejado ahí, ¿sí? Dice, ni quebrarán hueso de él, también se cumplió en él no se quebró ningún hueso. Ustedes recuerdan que a los otros ladrones se les quebraron las piernas, pues al Mesías no. Conforme a todos los ritos de la Pesaj la celebrarán. Mas el que estuviera limpio, fíjense esto, mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar Pesaj, la tal persona será cortada de entre su pueblo. El Eterno lo puede. ¿Cómo hoy tú puedes ser cortado? El Ruach se apaga, el Ruach se va. El Mesías lo dijo en Apocalipsis, tengo unas pocas cosas contra ti. Mira que si no compones eso,
vendré y quitaré el candelero de tu lugar. El Ruach lo quitará. ¿Cómo clamaba Saúl? No quites de mí. Ah, no, este era David. No quites de mí tu espíritu. Porque sin el espíritu de Adonai estamos perdidos, estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso, dice, tal persona que no quiera celebrarla será cortada de entre el pueblo. ¿Sí? Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Adonai. A tal hombre, el tal hombre llevará su pecado. Los hijos de Israel fueron guardados porque todos obedecieron en esa noche, sacrificaron el cordero, untaron con el hisopo en las puertas y en los dinteles de sus ventanas. Nadie salió en esa noche, guardaron esa noche. En esa noche hirió a Adonai a todos los primogénitos, tanto de animales como de hombres en Egipto. Entonces la persona que no quiera o que no lo crea va a ser herida. ¿Ves? Dice, y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pesaj de Adonai, conforme al rito de la Pesaj y conforme a sus leyes la celebrará, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Pero todo extranjero que no esté dispuesto, como ya lo había mencionado, a guardar el Shabbat, a realizar el bautismo, no puede participar. Porque si eso que es, esos son pasos de obediencia. Dice, una sombra del verdadero Corbán, o sea, el sacrificio, se celebró en Egipto, en la tierra de esclavitud, que fue la primera Pesaj, ¿verdad? Allí lo pueden ver ustedes en Apocalipsis, ¿no es cierto? En Génesis 22, del 1 al 18. Acá lo dice así. Aconteció después de estas cosas que probó Elohim a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí, en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y se fue al lugar que Elohim le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Elohim se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Elohim les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fíjate. Entonces el ángel, el malaj de Adonai, le dio voces desde el cielo, y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Elohim, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y ya después le da instrucciones, le dice, mira, voltea y ahí vas a ver a un cordero atorado en unas zarzas por los cuernos. ¿Ves? Un reemplazo. Lo que nos está aquí enseñando esta parte es que hubo un reemplazo, un sustituto. El Mesías nos sustituyó, tomó nuestro lugar, porque dice que en el libro de Isaías 53, que en él cargó la maldad de todos nosotros. Que el justo tomó el lugar de los injustos. Que Elohim estaba en el Mesías reconciliando al mundo entero.
Por eso tenemos que celebrar, por eso es de gran enseñanza esto para nuestras vidas. No nos deja olvidarlo, por eso valoramos. Entonces, fíjense lo que dice ahí mismo en esa lectura que estamos viendo, pero en el verso 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí que a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. En lugar del primogénito, en lugar de Israel. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Yod Hei Bad Hei, proveerá. En otras partes dice Jehová Jireh, proveerá. En la Reina Valera 60. Por tanto se dice hoy, en el monte de Adonai será provisto. Y llamó el ángel de Yod Hei Bad Hei a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Yod Hei Bad Hei, por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Ves? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces somos bendecidos por obedecer su voz, su palabra, lo que inspiró en aquellos hombres santos, en aquellos hombres kadosh, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:28, dice, por la fe celebró la Pesaj y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Entonces nosotros la vamos a celebrar. Vamos a celebrar esa Pesaj y que esa aspersión de la sangre del Mesías se llevó a cabo. Y que espiritualmente nos protege, como protegió al pueblo que estaba en Egipto, en esa noche precisa. Y obviamente, acá al creyente durante toda su vida. ¿Sí? Dice, elementos de una Pesaj, según la Torah, según la Tanaj. El cordero ya no. Aquí se nos decía que un cordero, ¿verdad? Se tiene que asar. Bueno, acá en lugar de un cordero se puede usar algunas piezas de pollo asadas. Entonces dice, el cordero ya no, porque ya se ofreció al Mesías. Aunque casa de Judá esté renuente y no lo haya querido aceptar, pero no todos, algunos sí. Dice 1 Corintios 5, del 7 al 10, dice ahí, límpiense pues de la vieja levadura, ¿ves? De la hipocresía, ¿verdad? Que nosotros hacíamos las cosas pero por hipocresía, por religiosidad, ¿no? Sin comprenderlas, ¿no? Por ejemplo, les decía al principio que mucha gente está lista ya para ver lo de la representación allá en Iztapalapa y en muchos lugares del mundo. Pero ¿de qué les va a servir? Si no hay temor y no hay reverencia, ni disposición a obedecer, ¿verdad? Nada va a pasar. Va a ser como un entretenimiento, nada más. Entonces dice, celebremos, dice, limpiémonos de la vieja levadura, para que seamos masa nueva, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, fíjense cómo dice, que es el Mesías, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestros hermanos de la casa de Judá lo siguen haciendo tal cual, siguen sacrificando un cordero. Pero porque para ellos, según el Mesías, aún no ha venido. Pero para los que son judíos y ya lo entendieron, ya no hacen eso. Ahora entienden que el ceder de Pesaj, el orden de Pesaj es otro. En vez de ahora un cordero, ahora es un pollo. Unas piezas de pollo asadas con hierbas amargas y con hamatza, el pan sin levadura. ¿Verdad? Por eso dice acá, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Fíjate, y esto es Nuevo Testamento. El Brit Hadashah. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura. No hipócritamente, no por religiosidad, no. Ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entendiendo y comprendiendo, ¿no?
Os escribo esta carta porque no, dice, que no se junten con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Dice, cuando hablamos de lo que nos requiere para celebrar, son las hierbas amargas, traen a la memoria lo que era estar sin Elohim, sin ciudadanía de Israel, y ahora por eso mostramos gratitud cuando las comemos, ¿no? Vamos allá a Efesios 2, del 11 al 19. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, un gentil es alguien que no ha querido tener la ley, ¿no? En cuanto a ustedes, la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada, por los que tienen la circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el Creador, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, por la aspersión de la sangre, porque él mismo como sumo sacerdote, como Cohen Agadol, entró en el verdadero Mishkan, en el verdadero santuario, y llevó su propia sangre. No como los sacerdotes terrenales, que ellos entraban al lugar, pero llevaban sangre de animales. No, el mismo Mesías llevó su propia sangre. Por eso dice, fuimos hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra Shalom, nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, ya sabemos cuáles pueblos, el pueblo de las tribus, o sea, que estaban separadas, ¿no? Derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que eran esos sacrificios animales, en otras palabras, para crear en sí mismo de los dos un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos. Cuando habla eso, habla de las tribus del norte, las tribus de Israel, y a los que estaban cerca, a los que lo vivieron ahí en Israel, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Ruach al Padre, por su mismo espíritu. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y obviamente todos entre las naciones que abracen la fe en el Creador, ¿verdad? Que no sean parte de las tribus. Dice, y miembros de la familia de Elohim, la familia de Jacob, que son las 12 tribus. El Mesías celebraba Pesaj. Muchos dicen por ahí que, sobre todo una persona que es vecina decía, nosotros no debemos celebrar eso porque no somos judíos. ¿What? Entonces, ¿en qué Mesías crees? Porque el Mesías era judío, de la tribu de Judá. Y por eso, mira, dice acá, Lucas 22:15 dice, el Mesías dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pesaj antes que padezca? ¿Ves? Antes de ser el mismo, el Cordero, ¿verdad? Juan 1:29 dice, el día siguiente vio Juan a Yeshua que venía a él, y dijo, he aquí al Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Esto lo tienen que taladrárselo en la mente nuestros hermanos de la casa de Judá, métanselo en la mente. No dejen que el rabinato los aparte de su Mesías, porque es su Mesías. Hechos 8:32 dice, el pasaje de la escritura que el Mesías leía cuando entró un Shabbat era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Como tal cual se ofrece a un cordero, ¿no? Sí, sí. Así el mismo Mesías experimentó lo mismo. Tú imagínate en la mente del Mesías.
cada año estar celebrando y saber que un día Él mismo va a hacer ese sacrificio. O sea, ¿tú cómo puedes, digamos, vivir con eso, no? Es algo bien fuerte. Ahí en Apocalipsis 5:6 dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Elohim, enviados por toda la tierra. Por eso dice en la Escritura, en él, Elohim estaba en el Mesías, reconciliando consigo al mundo entero. ¿Y acá qué dice? Son los 7 espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Apocalipsis 14:1 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, ¿verdad? Y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Abba inscrito en la frente. Más adelante si quieren leer este capítulo, dice cuántos eran sellados de cada tribu de Israel. Léanlo, por favor. Pero aquí yo nada más tomé esta parte para no extendernos mucho. En Hebreos capítulo 10, del versículo 1 hasta el 29, también dice acá otra cosa importante. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, dice, no la imagen misma, ¿verdad?, de las cosas. Nunca puede, esto quiero que lo entiendan, mira, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Pero qué sacrificios? Sacrificios de animales. Pero el Mesías una sola vez hizo el sacrificio y nos hizo perfectos a todos. Por eso dice, muchos han malentendido que judaizar es guardar los mandamientos y obedecerlos. Eso no es judaizar. Judaizar es que ya sabiendo que el Mesías ofreció por nosotros una sola vez y nos ha hecho justos, quieren seguir todavía ofreciendo esos sacrificios de animales para obtener la justicia, pero no la van a alcanzar nunca. Por eso el Mesías dijo, Padre, quítalo primero y establece esto último. Quita esos sacrificios animales y establece mi sacrificio. El mío es el que vale, mi sangre es la que cuenta. Y otra cita que han malentendido mal. El fin de la ley es Cristo. ¿Pero qué ley? Esta ley de los sacrificios animales es la que tuvo fin. Y el Mesías le dio fin. Pero no se refiere nunca a los mandamientos, nunca se refiere a las fiestas, nunca se refiere a dejar de comer lo que Él prohibió. ¿Pero ves? Todo eso es porque interpretan un solo versículo, de ahí se empiezan a descoser, a tejerse una enseñanza. Y no es así. Por eso dice, en el 3, vamos aquí les dije, Hebreos 10, en versículo 3 voy. Pero en estos sacrificios, fíjate, cada año se hace en memoria de los pecados. Para eso se hacían. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Versículo 4, léanlo. La sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero la sangre del Mesías sí los hizo, sí lo hizo, sí lo borró, sí dio remisión. Pero esto es lo que ha entendido mal el cristianismo. Y tristemente lo siguen enseñando y lo afirman y se enojan. Porque dicen, no, ustedes nos están queriendo hoy llevar a judaizar. Judaizar es que yo les diga, miren, nos tenemos que lavar las manos, hacer el ritual de lavado de las manos, nos tenemos que no tenemos que encender fuego en el Shabbat, ni una lámpara, no tenemos que conducir, eso es judaizar. Mandamientos de hombres. Cuando el Mesías y sus discípulos andaban en el Shabbat, en los campos, dice que tuvieron hambre y arrancaron unas espigas y se las estaban comiendo. Y le dicen los fariseos, están haciendo lo que no es lícito.
Para ellos ya arrancarlos es como si ya lo estuvieran trillando, es como si ya lo estuvieras haciendo un trabajo. Fíjate nada más su interpretación. En otra ocasión no los reprendió, dice, ustedes le dicen a sus padres, no, es que no tengo forma de ayudarte, porque lo que ya tenía, ya es para mí un corbán, ya está ofrecido. Entonces no te puedo ayudar. Dice, de esa manera ustedes invalidan los mandamientos por sus tradiciones. Elevan cosas, las elevan a lo sublime, cosas sencillas y naturales, para según ellos mostrarse muy iluminados, muy espirituales. Eso sí es judaizar. Por lo cual dice en el versículo 5, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Viste? No quiere sacrificios ni ofrenda. Dice, mas me preparaste cuerpo. El mismo iba a ser ese cordero. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, fíjate lo que dijo el Mesías, he aquí vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por eso él dice, diciendo, fíjate cómo dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Pero el Eterno, lo que le agradó fue el sacrificio de su Hijo. Ese es el que cuenta, es el que está vigente, su sacerdocio y su propio sacrificio. Por eso, aunque ahorita nuestros hermanos de la casa de Judá vayan a volver a reconstruir el templo y ya tengan según a un sumo sacerdote y ya tengan su Sanedrín y ya tengan a levíticos, a muchachos que están siendo capacitados para realizar todo lo que se hacía en el templo y vuelvan otra vez a realizar los sacrificios, la presencia del Eterno no volverá a ese Mishkan, no volverá a ese templo. No, ya no. Porque como al principio lo dije, ahora ¿cuál es el templo? Para el Ruach HaKodesh, para la presencia, para la Shekinah, tu cuerpo y mi cuerpo, ¿no? El Mesías cuando estaba con ellos les dijo, destruid este templo, pero él se refería a su cuerpo. Dice, y en 3 días lo levantaré. Y no le decían, en 46 años se construyó y tú lo vas a reconstruir en 3. No entendieron. Pero él hablaba de su cuerpo. Entonces, aunque ellos lo hagan y reconstruyan ese lugar y lo hagan precioso y lo hagan majestuoso más que el de Salomón, no estará la Shekinah en ese lugar. ¿Para qué se va a construir ese? Para que se cumpla la escritura, porque ahí dice en el libro de Daniel, y también el Mesías lo mencionó en Mateo, cuando viereis la abominación desoladora en el lugar santo, donde estuvo alguna vez la Shekinah en ese lugar, dice, el que esté en Judea huya, el que esté en la azotea, no baje, dice, huyan, porque entonces se va a manifestar el hijo de perdición ahí. Recuerda que siempre ha querido asemejarse, parecerse, ser igual al Eterno. Y va a aprovechar, si en el cielo no pudo, va a aprovechar aquí en la tierra para meterse en ese templo y manifestarse, y que todos lo adornen, y es cuando empieza su marca, su persecución. ¿Ves? Entonces dice en el verso 9, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Elohim, para hacer tu voluntad, quítalo primero, esos sacrificios de animales, y dice para establecer esto último, el sacrificio de él como hijo, como cordero. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Mesías, hecha una sola vez y para siempre. Es lo que no han querido entender nuestros hermanos casa de Judá, que ya no se debe de hacer sacrificios. El Mesías, y en otra parte de la escritura, ustedes no me dejarán mentir, dice, ¿qué castigo creen que merece aquel que menosprecia y pisotee la sangre del Hijo de Elohim? Fuerte. El Eterno dice, no me agradan los sacrificios, no.
pero al Hijo lo preparó como el sustituto, como la víctima. Entonces ese es el que tenemos que tener en alta estima. Dice en el 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el 12, pero Mashiach, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Elohim su Padre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces está. En el verso 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Esto es lo que dijo el Eterno. Después de aquellos días, dice el Adón, el Padre, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Las mismas que estaban, lo mismo que enseñó Moisés, ahora van a estar escritos aquí y acá. Dice, las escribiré en sus corazones, en sus mentes. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Por qué? Por el sacrificio del Mesías. Pues donde hay remisión, donde fue ofrecido al justo, dice, no hay más ofrenda por el pecado, ya no. Así que hermanos, teniendo la libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre del Mesías Yeshua, Jesucristo dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, en su propia carne, en su propia vida, dice, teniendo un gran sacerdote sobre la casa del Eterno. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de emuná, purificados los corazones de mala conciencia, de que ya no queremos hacer lo que veníamos haciendo, ¿no? Y lavados los cuerpos con agua, o sea, bautizados, o sea, sumergidos. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim, que pisoteare el Cordero, al Cordero, dice? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, vean, es grave y es severo esto que muchos no han querido comprender. Pero tocante a las personas que sean nuevos, conversos, pueden estar presentes en el lugar donde se llevará a cabo la celebración. Pero para aquellas personas que ya llevan rato y que ya comprendieron esto, ya comprenden los requisitos, si no se disponen y no ponen en orden lo que está en sus posibilidades, mejor no participen. Pero estén meditando, estén haciendo ahí su teshuvá, su arrepentimiento, ¿no? Por no haber aprovechado todo el año antes de que llegara la celebración, para haber hecho lo que nos pedía. Veamos un ejemplo de cómo se deben ir emparejando las personas, ¿no? Ahí en Hechos 21, del 13 al 32. Hechos 21, del 13 al 32 dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser azotado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Adón Yeshua. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. O sea, es que le decían a Pablo que lo querían matar en Jerusalén. Por eso les dijo, no, a mí no me anden ahí con lloriqueos. Dice, yo estoy dispuesto a dar lo que sea por él, ¿no? Y dice, por eso le dijeron, bueno, hágase la voluntad del Señor. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Elohim, dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído. Fíjate, millares de judíos que han creído que el tiempo de la venida del Mesías llegó. Dice, y todos son celosos por la ley. ¿Ves? Pero esto el cristianismo lo omite. Y dice que no, que el pueblo eran cristianos, o sea, que no eran judíos ni siquiera. O sea, quién sabe dónde salieron ahí los cristianos, ¿no?
Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Esto era con lo que chocaban y por eso acusaban a los judíos que habían seguido al Mesías. Los acusaban de que no seguían ni observaban las costumbres rabínicas, no los mandamientos, sino las cosas rabínicas, las imposiciones, sus interpretaciones. Por eso dice, ni observen las costumbres. Dice en el 22, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto, fíjate cómo los querían como someter, ¿no? Dicen, mira, nosotros podemos intervenir a favor de ustedes, pero haz esto que te decimos. Hay entre vosotros, entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Dice, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero fíjate, le chantajeaban de una cosa, pero la verdad lo estaban acusando de otra, de que no estaban guardando lo que los rabinos imponen. Fíjate. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, fíjate, determinantemente, que no guarden nada de esto. O sea, que no guarden lo que los rabinos le agregan a las escrituras. En este caso también lo que católicos y cristianos le añaden o le quiten a las escrituras, ¿no? Por ejemplo, que no crean en eso del rapto. Es una cosa que el cristianismo se ha inventado, ¿no? Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Dice, solamente se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, para empezar, porque ya lo demás lo irán aprendiendo, ¿sí o no? Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres al día siguiente, habiéndose purificado con ellos. La única manera de purificación es lo que se conoce como el bautismo, el pacto de agua, sumergirse para ser nueva criatura. Entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos, ¿verdad? Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, fíjate, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a la multitud y le echaron mano, dando voces, decían, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña contra el pueblo la ley y este lugar. O sea, les dice, ¿no? Y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. ¿Ves? Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Dice, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Pero ve, esto es importante. Entonces uno se debe de ir aparejando, ir poco a poco realizando lo que nos demande la palabra. ¿Sí? Entonces dice, comprender bien lo que significa, si no, mejor ni participar. Por eso se dan este tipo de temas previos a que ocurra, ¿verdad? Cada una de las fiestas y todo eso, cada tema. Comprender bien lo que significa, si no, no participen. Primera de Corintios, versículo 11, el verso 3.
Y luego del verso 16 hasta el 32. Fíjate, dice, pero quiero que sepáis que Mashiach es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios, el Eterno, es la cabeza del Mesías, ¿verdad? Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las quejilá del Eterno, ni las congregaciones del Eterno. Pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como quejilá, como cuerpo, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre ustedes quiénes son los que son aprobados por el Padre. Cuando pues se reúnen vosotros, esto no es para comer la Pesaj del Señor. Aquí le pusieron cena del Señor, pero no es cena del Señor. Este término no existe, esta fiesta no existe. Lo que existe es Pesaj. Dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propio, a celebrar. Y uno tiene hambre y el otro se embriaga, dice. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la quejilá del Eterno? ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabo. Porque yo recibí, fíjate cómo Pablo se expresa, porque yo recibí del Adón lo que también les estoy enseñando, que el Adón Yeshua, la noche que fue entregado, la noche en la que él mismo previamente había celebrado con sus discípulos, dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido y hacer esto en memoria de mí. Pero ya hemos visto anteriormente quién es el Cordero, qué se ofreció, él mismo, su carne, su cuerpo, ¿verdad? Entonces ese pan representaba su carne, como de un cordero que fue colgado, que fue latigueado, que no fue roto hueso, que todo eso que ya hemos visto. Dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice, así mismo, entonces les estaba cambiando totalmente, les estaba dando a entender realmente el sentido de lo que venían celebrando tiempo atrás, el Pesaj. Ahora lo estaban viendo real, el cumplimiento real, ¿verdad? Así tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces, o sea, cada vez, cada año, que la bebierais en memoria de mí. Recordando que yo soy el Cordero. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte, o sea, el sacrificio y como víctima, anunciamos hasta que Él venga. Le anunciamos a nuestros hijos, le anunciamos a nuestros vecinos y a los nuevos y así. De manera que cualquiera, esto es lo importante, de manera que cualquiera que comiere de ese pan y bebiere de esa copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esos que le dijeron, su sangre sea sobre nosotros? Dice en otra parte, ¿quién contará a su generación, a los que le cortaron de la tierra de los vivientes? ¿Ves? Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, sin entender el cuerpo del Mesías, juicio come y bebe para sí. Si lo ve como, hay una bonita ceremonia, como wow, está comiendo juicio y bebiéndolo también. Por lo cual dice, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos muertos, o sea, muchos duermen. Cuando usa ahí la palabra duermen es que están muertos. Si no pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo.
O sea, estos que duermen, prefirió el Eterno que se durmieran, para que no fueran condenados, para que no experimentaran la muerte segunda, que es el lago de fuego. Pablo mismo dijo, lo he entregado a Satanás ese, para que aprenda a no blasfemar. Aquellos que como aquellos que dice que llegaban y se apresuraban a comer, se emborrachaban y no tenían temor ni temblor de lo que se estaba celebrando. O acababa la celebración, como ahorita la gente, ahorita en nuestros días modernos. Ya dicen, es Semana Santa, mira, ya hicieron preparativos, pero no para celebrar o recordar esto, no. Ellos ya hicieron preparativos, pero para reservar, ya hicieron reservas de un hotel o a la playa, ¿y a dónde se iban a ir? Y si ese tipo de personas, porque seguramente lo hacen en las iglesias católicas, hacen algo así, me imagino, ¿no? Alguna representación o algo, en algunas denominaciones cristianas igual, les dan algo, a lo mejor una copita con jugo y una galleta o algo así, pero ¿cuántos de ellos lo comprenden? ¿Cuántos de ellos realmente están entendiendo el sacrificio, lo que costó su redención? Tanto que ahora que tengan la oportunidad a lo mejor de hacer lo que no es conveniente, de decir la verdad, lo hagan. Entonces, ahí está. Quien lo haga sin comprenderlo, juicio, come y bebe. Por eso les decía, aquellas personas que ni siquiera por su mente pasa por obedecer lo que nos dice la palabra de lo del bautismo, de lo de Shabbat, de la circuncisión, de lo de no comer los alimentos que él prohibió. Entonces, y aún así come y participa de este recordatorio de Pesaj, juicio come y bebe. Entonces en Ruach pronto es quitado, porque resisten al espíritu de gracia. Por eso, ¿qué nos demanda cada cosa? Por eso esto no es juego buscar el Eterno, no es juego leer su palabra. Allá afuera los que participan en esa representación de Iztapalapa, pues, ¿sabe por qué lo harán? Su religiosidad los moverá. Ya con eso creen que ya por eso ellos van a ser mejores personas, o el Eterno ya los tiene en buena estima, o se les perdonan sus pecados, ¿sabe? Pero no, por hacer eso no. Eso no nos manda. Recuerdan que el Eterno dice que no le agradan los sacrificios, ni las ofrendas, ni las mandas, ni las promesas, ni los juramentos, ni nada de eso. Dice, ¿de qué se agrada más el Eterno, no? ¿En que le hagamos promesas o en que obedezcamos su palabra? Esto está en el libro de Samuel, ¿verdad? Está en Samuel. Entonces, ¿de qué se agradará? De que obedezcamos, ¿verdad? Bueno, fue un breve resumen, pero bueno, ahí se lo dejamos a todos ustedes. Pesaj, que significa pasar por alto. Entonces, que el Eterno nuestro Padre los bendiga a ustedes y a nosotros no nos olvide. Estamos a 2 días prácticamente de que empiece esta celebración en Pesaj. Nosotros nos dispondremos, aprovecharemos estos días, aprovechen estos días para purificar sus corazones, para humillarse bajo la mano poderosa del Creador. Pídanle a Él, sincérense con Él, abran su corazón, confiésenle a Él aquellas cosas que pues tal vez nadie les había dicho, tal vez nadie les había hablado así directamente, sin pelos en la lengua. Y háganlo, pónganse a cuentas con Él, programen todo, acérquense a esos ministros que a lo mejor el Eterno ha puesto para ustedes ahí, que les pastorean, que les comparten la palabra, que oran por ustedes.
y pidan que hagan tefilá, oración por ustedes, para que ustedes, bueno, puedan, si no van a poder participar, puedan por lo menos estar presentes y en la brevedad ustedes obedezcan así como el resto ya lo ha hecho, ¿verdad? Aquellos, tal vez muchos dirán, bueno, pues a mí me bautizaron en la Trinidad y bueno, como enseña el catolicismo, ¿no? Y por ahí se da la oportunidad de que pueda bajar a las aguas, háganlo. Ajá. Y que sea invocando el nombre del Cordero, del Mesías de Israel. Ajá. Háganlo y entren en obediencia en todo lo que Él nos demande. Porque eso es lo que agrada al Abba, a nuestro Padre eterno. Shalom, brajat, paz y bendiciones de sus hermanos acá en Cuautitlán, México. Bendiciones. Shalom.